Bueno, tenemos muchas ganas de empezar esta charla porque tenemos con nosotros, vamos a presentar en primer lugar a María Isabel de Rolando, presidente de la Asociación Civil Concebir, que está formada por un grupo de pacientes con trastornos en la reproducción. ¿Está bien dicho, sí? Trastornos en la reproducción. Bueno. Y la diputada nacional por Unión Pro, Silvia Magdalani, bienvenida. Gracias, buen día. Dejémonos de hablar de nuestros ancestros y vamos a lo que nos ocupa. ¿Cuáles son los fundamentos del proyecto de ley de fertilización asistida a nivel nacional? Porque creo que ya hemos hablado de la provincia de Buenos Aires, pero la idea de que haya a nivel nacional es muy interesante. Fundamentalmente, la llave, yo creo, para entender esto es que la infertilidad es una enfermedad que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud hace muchos años y que la Argentina ya efectúa estas prácticas de fertilización hace más de 20 años y no había ningún tipo de norma que las controle ni que las regule, por lo que el Congreso tenía una deuda muy importante desde hace más de 20 años. Y bueno, y ahora estamos tratando finalmente la ley. Perdón, Silvina, sí, y que por suerte pasaron 20 años, porque si la ley hubiera salido en los inicios, yo me acuerdo lo que costó el tema de la fertilización in vitro, que ahora está incorporado en el vocabulario de la gente común y de todo el mundo, pero yo creo que es un buen momento mucho más que lo que fue unos años atrás. Y que por otro lado nunca hubo que arrepentirse de no haber tenido una ley, porque hasta ahora no pasó nada de lo cual arrepentirse. Por supuesto, la regulación y que haya una ley y un marco regulatorio es sumamente bienvenido. Pero estamos en un momento que las cosas llevan su tiempo, quizás demasiado tiempo. Por eso, yo creo que es una deuda que ya se tendría que haber saldado hace 10 años. Pero al principio coincido con vos totalmente, porque no es tan fácil de entender todo este tema. Hay mucha gente que le asusta, entonces hubiera dicho que no. Por eso yo creo que este es el momento un poquito tarde, pero oportuno. Antes de hablar de los pasos legislativos, porque con Sergio nos interesaba mucho esto de mirando de afuera uno no sabe muy bien qué tiene que pasar. ¿Por qué cada una de ustedes, dado que bueno, vos podés tener un problema o haber tenido un problema de fertilidad y como tanta gente no haberte involucrado en una ley, y como diputada, perdón que las tutee, podrías preocuparte por otras cosas? Somos 3 criaturas. Sí, la verdad que sí. Pero, no sé. ¿Por qué cada una de ustedes decidió, en el caso tuyo, involucrarte, y en el caso tuyo, que este tema te interese más que lo que escuché que iban a decretar el Día Nacional de la Milanesa, por ejemplo? Que me pareció muy simpático, pero no para ley. ¿Por qué? Bueno, el por qué es porque, primero porque lo pasé y sé del camino que hay que recorrer, que a veces es corto, a veces es largo. Y a raíz de lo que decía Sergio, en el año 95 empezaron a escucharse los proyectos de ley, que en esa época era más tabú de lo que es ahora, no se hablaba y había muchas cuestiones dogmáticas en contra de todas estas técnicas por una falta de información. A raíz de eso nos juntamos varias mamás. Fuimos a un programa de televisión para defender nuestros derechos, de no prohibirnos, ya que teníamos muchas piedras en el camino en forma natural de no poder tener un hijo. Si salía una ley restrictiva íbamos a tener más problemas porque iban a coartar la técnica que muy bien se hacía en ese momento también en la Argentina. Fuimos a un programa de televisión, contamos cada una nuestra historia de vida, mi hija ya había nacido y fue tanta la gente que ha llamado a cada una de nosotras que nos asustó, diciendo esto me pasa lo mismo, yo siento lo mismo, porque obviamente no hay nada mejor que estar al lado del que le pasa lo mismo. Y no solamente era eso, el tema de la ley, sino el acompañamiento. O sea, nosotros podíamos hablar con alguien que le pasaba algo en la sala de espera. Y se nos ocurrió crear Concebir hace 15 años, que este año cumplimos 15 años, precisamente para eso, para estar al lado del que le pasa lo mismo, dándole charlas, información, porque para nosotros la información es fundamental, porque es la forma de poder decidir un tratamiento, porque hay muchas aristas en un tratamiento, muchas posibilidades, pero si no hay información no podés decidir, porque atrás de todo esto hay muchas incógnitas que hay que explicar. Son tratamientos, o sea, ya de por sí la enfermedad es silenciosa, que aparece con el no embarazo, generalmente, a veces sí, pero generalmente aparece el síntoma que es el no embarazo. Entonces es como que uno se encuentra en un abismo de palabras nuevas, de técnicas nuevas, medicación tal hora, que si no es hasta la hora está todo mal, o sea,
La información es fundamental, el acompañamiento y la difusión, que es esta, o sea, en los medios de comunicación para entender y que la comunidad sepa de qué se trata. En esa época no había tanta comunicación de este tema, por eso ahora pienso que es el momento, siempre fue el momento, porque mucha gente quedó en el camino al no haber ley. Porque nosotros, la gente siempre dice la plata no hace a la felicidad, pero en este caso la plata sí hace a la felicidad, porque si uno fracasa y no puede hacer otro tratamiento, el dolor va a ser mucho mayor que el que puede o tiene posibilidades económicas. Por eso bienvenida a la ley que estamos buscando hace 15 años y seguimos luchando porque hubo hay leyes ya se considera enfermedad después de machacarlo durante 15 años. Hay provincias que cubren, la obra social provincial cubre los tratamientos con algunas restricciones. En la provincia de Buenos Aires salió en el mes de diciembre, falta mucho camino porque es bastante limitada, pero bueno, es lo que está. Y que salió por unanimidad, ¿no? Salió muy rápido, estuvimos participando de la reglamentación y somos parte del Consejo Consultivo porque le interesa la voz de los pacientes y hemos reclamado muchas cosas que no nos gustaban, que están encaminándose. Pero bueno, fue un avance muy importante, se está tratando también en Mendoza, se está tratando en Santa Cruz, se está tratando en la ciudad de Buenos Aires, o sea que la apertura es muy importante. Pero lo que quiero aclarar que en Nación, como decía Sergio, en ese momento, si hubiera salido algo muy restrictivo, que iba a ser peor que no tener nada. Pero en este momento, un ejemplo de restricción. Prohibía la donación de gametas, prohibía la congelación de embriones, prohibía el PGD, que es la investigación de los embriones. O sea, era tan restrictiva que era mejor nada a eso. Pero, por supuesto, nos quedábamos en ese momento, como ahora, sin la cobertura del PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, porque lo nuestro es una enfermedad. Nosotros vamos a los médicos a que nos curen la infertilidad. En mi caso particular, tuve que recurrir a las técnicas porque tengo endometriosis en las trompas, que es tejido endometrial que no se ubica en el útero, sino se ubica en otro lugar. En mi caso fue en la trompa y la única forma fue gracias a la fecundación asistida. Y gracias a eso tuve mi hija. Bueno, ¿qué se llama? María Constanza y tiene 21 años. 21. Y estudia psicología. Y estudia psicología. Y qué bueno que sigas con este entusiasmo después de tanto tiempo. Podría ya no ser tu tema. Silvia, ¿por qué es tu tema? Estuve leyendo con emoción tu currículum. No debe ser tu currículum, pero sí unas líneas sobre vos. Y el hecho de ser madre es vital en tu vida. Tus hijos son, parece ser lo más importante. Entonces, mi familia. La familia. Pero no es por eso que escribí esta ley. La verdad es que yo tuve un cáncer muy serio hace unos años y estoy viva porque tenía el dinero para hacerme tratar. Porque cuando tuve el primer alerta, pude inmediatamente recurrir a los médicos para que me atiendan. Entonces, empecé a pensar, bueno, yo me salvé, pero si esto me hubiera pasado y yo no hubiera tenido la plata, hubiera tenido que hacer la cola, me hubieran tenido que dar turno para dentro de 4 meses, cuando ya lo que tenía por ahí se había convertido en una metástasis. Entonces me agarró como una locura y dije, no es posible, el tema de la igualdad de oportunidades no puede ser que la vida dependa del poder adquisitivo. Y entonces empecé a ver todos los temas en los cuales no se podía depender del poder adquisitivo, y uno de esos era este. Entonces empecé a estudiar este tema mucho antes de ser electa diputada nacional, mientras era diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Y por eso, lo primero que me guió fue esto. No puede ser que para tener un hijo tengas que tener plata. Podés tener una familia y te tiene que ayudar el Estado. Y por eso la escribí. ¿Y los puntos salientes cuáles serían para que la gente comprenda, ¿no? Porque una ley generalmente es enorme, ¿no? Los puntos destacados que les comunicarían a las personas. Lo primero de todo, lo más importante, es que la infertilidad, y seguro Isabel está de acuerdo conmigo, sea reconocida como una enfermedad, porque si no, no tenemos la llave para entrar en el programa médico obligatorio. Si vos no la reconoces como enfermedad, y te aclaro, hay gente que todavía piensa que no es una enfermedad, no podés lograr la cobertura. Y después toda la ley, bueno, yo la quiero la ley, para mí es linda. Perdón, no hay gente que piensa que no es una enfermedad, hay gente que dice que no es una enfermedad, sabe que es una enfermedad, pero no le conviene aceptarla como enfermedad, porque si el sistema reproductor está para reproducir y no reproduce, está enfermo. Eso es tan obvio como...
Ahora, que uno lo quiera sostener el tiempo que se pueda sostener por conveniencias en este tema solamente para no cubrirlo, ese es otro tema, pero ya cae de perogrullo que evidentemente el sistema reproductor está para reproducirse. Aparte, lo importante, no para producir la famosa menstruación todos los meses. Lo importante del dictamen, que hasta ahora todo lo que salió, bienvenido sea, porque fue un espaldarazo y un apoyo para que salga a lo nacional, habla de la cobertura nada más. El dictamen, ya la reglamentación estaría dentro del dictamen, porque con la experiencia de participar en la reglamentación del de la provincia, es muy escueto en algunos casos. Y en las reglamentaciones de las leyes es cuando puede cambiar o no el sentido absolutamente. Entonces, lo bueno que tiene esto, que por primera vez salió casi reglamentada la ley en sí. Y como yo leí que dictamen de las comisiones de mayoría por consenso, pero vos dijiste hace un rato que te costó mucho convencerlos. De muchos puntos. Ah, ok. Hay gente que piensa que la criopreservación es un delito, otra gente confunde vida con persona, y todo eso es tiempo. Escúchame, a mí me costó 1 año y pico lograr el dictamen de mayoría, y tuve que ceder en algunas cosas, porque si no, no me lo firmaban. Y volvamos a los pasos. Entonces los escribe, se da toda esa vuelta, llega... A Salud, que es su cabecera, comisión cabecera. Sí. Se discute primero en asesores, después en diputados, y llega esto que yo acabo de decir, a un acuerdo. Firmamos todos los diputados el dictamen que Isabel recién dice que es bien taxativo. Pasa a la siguiente comisión. La siguiente comisión puede hacer, digamos, puede tomar ese dictamen, aceptarlo y firmar, o puede querer modificar cosas. Por ejemplo, yo voy a las comisiones subsiguientes, aunque no sea miembro, porque yo voy a defender mi postura. Eso se puede perfectamente. Totalmente. Yo voy y digo, señores, esperen, les voy a explicar por qué sacamos esto. Entonces, los diputados me plantean sus inquietudes. Para eso está el Parlamento, para hablar. Exacto, ¿no? Parlamentario. Pues en este momento está en el dictamen ¿Eso de mayoría está de salud. Ya salió. Salió A ver. ¿Y ahora? Ya salió de mayoría de salud, va a familia y pensamos que ya va a tener dictamen, y falta legislación general y falta presupuesto. ¿Y cuándo va al recinto? Cuando termina todos esos pasos, recién va. Y yo pretendo que antes de octubre esté en el recinto. Tengo que empujar. ¿Y en el recinto todos los miembros están enterados, o cuando pasa al recinto ahí lo empiezan a estudiar? Mirá, siempre las comisiones... Qué buena pregunta, doctor Pascualini. Doctor, las comisiones están integradas por miembros de todas las diferentes partidos, de toda la composición, del arco entero. Entonces, si vos sos diputado de mi espacio, pero no estás en la comisión, yo te informo, te digo, mirá, Sergio, esto lo firmé por tal cosa. Lo que significa que cuando el proyecto llega con los dictámenes firmados, todos los diputados saben cuál es la posición que van a adoptar frente a eso. Es muy difícil que, habiendo tenido el consenso en las comisiones, en el recinto se caiga. Igual puede hablarse durante horas del tema, pero digamos que ya llega con un acuerdo. Ahora, la ley es esta, ¿es el diputado tiene sus asesores o es el diputado mismo que se mete en el tema? Depende de cada diputado. Yo no tercerizo jamás. Yo me meto personalmente en el tema, pero somos un equipo. Yo tengo 2 médicos que trabajan conmigo, a los que los he vuelto loco para que me expliquen un montón de cosas médicas que yo no entendía. Y fui a ver a especialistas. Si no, a mí no me parece serio hablar de algo que uno no entiende. Claro. No, por eso ese es el temor que uno tiene. No. Por eso, evaluar los distintos puntos se hace con expertos, digamos. Vos has ido a ver a gente que entiende. Sí, yo sí, pero eso es personal. ¿En qué se parece y en qué se diferencia lo de la provincia de Buenos Aires? Se esbozó un poco el tema. Bueno, la diferencia es que en la provincia de Buenos Aires salió una ley donde cubre IOMA, la obligatoriedad de que por ser la obra social provincial tenga la cobertura, y aquellas parejas que no tienen ninguna obra social. Entonces están determinados 5 hospitales, porque ahora se acopló el Eva Perón de San Martín, está el de La Plata, está el de Aedo, el de Mar del Plata y el de Bahía Blanca, donde el paciente sin ninguna obra social va
a esos hospitales, ahí le hacen el diagnóstico y la derivación. Si es baja complejidad, están capacitados, que ya hace rato que lo estaban haciendo, no en forma totalmente gratuita, pero lo hacían, baja complejidad. Y si tienen diagnóstico de alta complejidad, o sea, fecundación extracorpórea, los derivan a centros privados que tienen con convenio, hasta tanto el Estado no tenga la infraestructura suficiente de esos hospitales para hacer alta complejidad. Que esa fue la primera pregunta que nosotros le hicimos en el primer approach a Colia. ¿Vamos a tener la misma calidad de atención? Eso es fundamental. ¿Quiénes van a atendernos? O sea, tienen que ser médicos especialistas que estén calibrados, y la experiencia de todos los médicos desde el año 85 y un poquito más para atrás que están trabajando en el tema, queríamos la misma experiencia, por eso se hizo el convenio. La diferencia es que ahora hay un artículo que recién ahora se hizo un decreto para regularlo, porque decía que también otras obras sociales y medicinas prepagas que tengan influencia o actúen dentro de la provincia de Buenos Aires iban a cubrir, y bueno, nuestros Facebook y nuestros mails explotaron porque le negaban la cobertura. Ahora Scioli firmó en estos días, todavía no salió un boletín oficial, el decreto de la obligatoriedad de que otras obras sociales y medicinas prepagas puedan cubrir y tengan que cubrir, porque la ley se supone que es constitucional. Pero a mi entender, y el entender de Concebir y de Sumate a Dar Vida, que es la otra asociación que está luchando con nosotras, si no sale a nivel nacional, hay muchas, sobre todo medicinas prepagas, que se pueden llegar a negar todavía. Entonces va a quedar gente en el camino nuevamente. Ahora, cuando está en el estado que está, ¿qué es un decreto de una ley? O sea, puede estar en estudio, por ejemplo, este proyecto de ley, o estar en esta etapa y que por un decreto se ponga la ley en marcha. No, es un decreto que contempla lo mismo que vos escribiste o que se parece. El Poder Ejecutivo puede decretar que le parece bien que se cubran todos los tratamientos de fertilización. Y se saltean pasos entonces. Y entonces lo hace por decreto, no es ley, es decreto y sí va para adelante. El decreto tiene valor de ley. Sí, pero no tiene que pasar. No pasa por el Congreso. Lo que pasa es que el artículo 6 de la ley no estaba reglamentado. Entonces empezaron los inconvenientes de toda la otra población que no tenía, de la provincia. Pero hay muchas obras sociales y medicinas prepagas que les contestan, porque les mandan cartas a los pacientes, que como tiene sede en Capital Federal, la única forma que le cubra es a través de una ley nacional para que pueda incluirlo en el PMO, porque el PMO es nacional. Volviendo, y para terminar, a la ley nacional, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles serían los próximos pasos? Porque ahora sabemos dónde estamos parados, pero ¿cómo sigue? Una vez que logremos los dictámenes de las comisiones que nos faltan, yo estoy tratando de sacarle un giro, veré si lo logro. Vamos al recinto, lo votamos y es ley. Y la reglamentación de esta ley, como te dijo ella, va a ser muy sencilla porque fue muy explicitado en el texto. Para nosotros es un placer tenerlas a las dos, porque por lo que son, por lo que representan, ¿no? Vos tenés un mandato popular de ocuparte de los problemas de la gente, además de que la milanesa sea muy rica, que no es tu proyecto, pero leí que había un proyecto de ley para institucionalizar el Día de la Milanesa. ¿Te parece, Sergio? El otro día lo hablamos. Y a vos por tu experiencia y porque después de 21 años de haber logrado tu objetivo no te olvidaste de lo que te costó. Exactamente. Así que a las dos, muchas gracias por su tiempo, de verdad. Muchas gracias. Por eso, por más que hay otros miembros que hace mucho que están, se puede decir que Concebir es Isabel. Somos muchos, a pesar Después de que te explicamos hay muchos. cómo se concibe el repollo, la semillita. Ya volvemos nosotros. Gracias, chicas. Gracias.